El tema siguiente se llama Tratamiento de la sepsis, perspectivas con el uso de biológicos. El ponente es el doctor Eduardo Ferrado Osorio, médico cirujano egresado de la Universidad La Salle, especialidad en cirugía general por el Hospital de Especialidades Centro Médico Nacional Siglo XXI y doctor en Ciencias Biomédicas de la Facultad de Medicina. Buenas tardes a todos, gracias por la invitación, es un gusto, como siempre, estar aquí con ustedes. Y bueno, después de dos temas que han sido sumamente interesantes, regresamos a un poco algo más pragmático y a veces rayando un poco en la ciencia ficción, pero bueno, también son temas importantes que debemos de tratar, y este es justamente en el ámbito de la sepsis, las perspectivas con el uso de biológicos. Y sí quiero ser enfático en las perspectivas porque, como comentaré en un momento más, es lo que viene en un futuro no tan lejano, y con el uso de biológicos que muchos de ustedes saben que ya se están usando en diferentes ámbitos de la medicina, y hablemos de la reumatología, hablemos de la traumatología con la doctora Ojeda, que nos presentó algunas cosas, y de diferentes, y oncología, bueno, no se hable más. Entonces, para hablar un poco y ponernos en el marco de esto, de la sepsis, tenemos que hablar un poquito sobre las definiciones, pero no sin antes hablar sobre Scott Muller, que ya desde principios del siglo pasado hablaba sobre lo que es la sepsis, y aparentemente pensamos que Roger Bond fue el que describió la sepsis por primera vez en la década de los 90, y sin embargo ya este alemán dice que la sepsis, o dijo que la sepsis es un estado causado por la invasión microbiana de una fuente infecciosa local hacia el torrente sanguíneo, lo que lleva al desarrollo de signos de enfermedad sistémica. Y esto en órganos remotos. Esto ya estaba hablando lo que era sin el término definitorio actual, pero ya estaba hablando sobre la sepsis. En la misma época, justamente, Osler reconoció el papel del huésped en la respuesta a la sepsis con esta frase en donde dicen realmente la respuesta del individuo es el que trae las consecuencias fatales más que el bicho mismo. Y entramos a los tres conceptos que estoy seguro que la mayoría maneja, pero que no está de más recordar para algunos, y el término SIRS, que es el síndrome de respuesta inflamatoria sistémica, por sus siglas en inglés, que nos ofrece algunos criterios para poder definir su presencia, y de estos, cuando dos están presentes, de los cuatro, y obviamente hay más que se han actualizado, podemos hablar ya de una respuesta inflamatoria sistémica. Cuando a esta presencia de SIRS se agrega una infección que es sospechada o sobre todo probada, y aquí lo de sospechada siempre es un tema de discusión para discernir entre SIRS y sepsis por las implicaciones terapéuticas y la oportunidad en el tratamiento. Entonces, cuando hay esta infección ya se puede llamar sepsis, y cuando esta sepsis se ve acompañada de disfunción orgánica, cuyos criterios brevemente se mencionan acá, se puede llamar como sepsis grave, y cuando esta sepsis grave evoluciona hacia el choque séptico es porque hay hipoperfusión o hipotensión persistente. Y esto no quiere decir que vaya a haber una etapa en tiempo que deba de presentarse de 12 a 24 horas. Puede debutar nuestro paciente con un choque séptico, y ahí a veces está la dificultad de discernir si nuestro paciente está con un choque séptico o un choque distributivo, un choque hipovolémico, etcétera, que aparentemente ante las definiciones son muy sencillas de diferenciar, pero en el momento, ya creo que todos hemos tenido oportunidad de enfrentar la dificultad entre distinguir SIRS de choque séptico y otras formas de choque. Bien, entonces, ya especificando el problema de la sepsis, es uno de los principales que tenemos en todo el mundo, ya no solamente en México. En Estados Unidos representa una elevada mortalidad, y aproximadamente estamos hablando de 200,000 muertes al año, con 1 millón de casos nuevos por año. Y el incremento en la sobrevida se debe pues a la tecnología que se ha implementado. Entonces, el mejor cuidado de las comorbilidades, el apoyo de los pacientes que están muy malitos, hacen que la incidencia de la sepsis vaya al alza.
Y anualmente en todo el mundo hay más de 19 millones de casos, pero claramente, y México es uno de ellos, vivimos en un subregistro. Esto por parte de no sé quién tiene sepsis y a veces, si lo habrán vivido en un hospital como en el Hospital de Especialidades del Centro Médico, del Centro Médico Nacional del Siglo XXI, incurrimos en diagnóstico de choque séptico. Y de repente los que fallecen casi todos tienen choque séptico, lo cual no es real. Pero entonces hay un subregistro o un sobreregistro, lo cual pues claramente es un error. Y hablamos de la mortalidad, que es muy elevada, de 20 a 40%. En términos generales sabemos que puede ser mayor y llegan a ser registros hasta el 70%, pero a pesar de todos los adelantos no existe todavía ninguna intervención terapéutica aprobada para el tratamiento de esto. Y la doctora Ojeda, que no esté todavía por acá, es muy importante decirlo, porque dirá ahorita, bueno, si no es un metaanálisis, entonces es una locura. Aquí no vamos a hablar de metaanálisis, vamos a hablar acaso de experiencia observacional, de serie de casos. Por supuesto, este problema en el 2008 y ahora incrementándose es también muy importante porque implica gastos y gastos elevadísimos. Entonces, nuestro paciente con sepsis implica en muchas ocasiones el ingreso a terapia y la terapia intensiva, todos lo hemos vivido cuando hemos estado de cerca, lo costoso que es. Entonces, es un problema de salud en México, en el mundo, por la elevada mortalidad y por otras consecuencias, como por ejemplo la calidad de vida, ¿no? No solamente es el paciente que sale vivo de la terapia intensiva, sino la calidad de vida que tiene después por la discapacidad que puede tener neurológica, laboral, etcétera, o consecuencia de la neurológica, etcétera. Este es un panorama general y no intento, por supuesto, iniciar el tema de esto. ¿Cuáles son las estrategias del tratamiento? Por supuesto, la identificación y el diagnóstico oportuno, en esto todavía se está batallando y no me dejarán mentir, la gente que se dedica a la terapia intensiva o al tratamiento de enfermos gravemente enfermos, el diagnóstico oportuno es clave, sobre todo para ver cuáles son los microorganismos responsables y por qué esto es fundamental, entre otras razones, porque por cada hora que se demore el tratamiento antibiótico, la mortalidad va a incrementar en 7% en los pacientes con choque séptico. A mí me hace temblar esta cifra porque muchas veces el paciente está en urgencias esperando la valoración y después que si llega el médico que lo va a tratar y después que si pasa la terapia y pueden pasar 7 horas, por supuesto. Entonces seguimos incrementando este tiempo y por supuesto la mortalidad para cuando llegan a la terapia. A veces nos sorprendemos que los intensivistas son sumamente agresivos y dicen, como llega el antibiótico, pero va llegando y ya le estás dando doble esquema o no sé. Bueno, pero hay una razón de ser y esto, por supuesto, tratará de minimizar o disminuir las complicaciones. Además de la asistencia mecánica, no me voy a detener esto, pero cada vez están más desarrollados los estudios hacia el cómo se debe ventilar un paciente. No solamente ventílalo, sino cómo lo debes de ventilar, el soporte hemodinámico crucial, por supuesto, control de glicemia, entre otras cosas, la nutrición parenteral, especialmente si se puede enteral, y el tratamiento especializado por personal capacitado. Esto es cada vez mucho más deseado. Y finalmente, de lo que yo voy a hablar brevemente es sobre la terapia biológica, que hoy por hoy, como dije, están de moda los biológicos, pero pues los antecedentes no son recientes como tal y se basan en el conocimiento de citocinas como el factor de necrosis tumoral, mejor conocido como TNF-alfa, interleucina 1 beta, que se sabe que, cuando menos en modelos murinos, el incremento de estas citocinas más o menos daban manifestaciones que podían ser equiparables a la sepsis en los humanos. Por ese sentido, entonces, la industria farmacéutica desde hace muchos años dijo, bueno, pues si los responsables son el TNF-alfa y el 1 beta, pues está fácil. Vamos a hacer entonces anticuerpos monoclonales que bloqueen la actividad de estas citocinas proinflamatorias y los resultados de estos estudios, especialmente con esos anticuerpos anti-TNF-alfa, no solamente no mostraron beneficios, sino que además en condiciones generales pudieron decirse que empeoraron el desenlace de los pacientes, lo cual detuvo, por supuesto, el uso de estos anti-TNF-alfa para eso, porque sabemos que se están utilizando varios anticuerpos monoclonales para la enfermedad artrítica, por ejemplo, entre otras cosas.
psoriasis, y bueno, ya ustedes díganme cuál cosa más. En esta caricatura yo lo que trato es de empezar a explicar un poquitín sobre lo que es o cómo se basa la terapia biológica en los pacientes. Y para eso quiero representar en esta caricatura lo que será una célula, el interior de la célula, la membrana celular, y en la membrana celular hay moléculas que son receptoras de otras moléculas que llegan al organismo y deben de ser reconocidas. Estas moléculas que están en el espacio extracelular se les llaman PAMPs porque son patrones moleculares asociados a patógenos. Quiere decir que las bacterias tienen ciertas zonas que pueden ser identificadas por receptores de reconocimiento de patrones en el organismo. Entonces, hay diferentes tipos de receptores de membrana intracelulares, y qué es lo que reconocen además también patrones moleculares asociados a daño, como por ejemplo HMGB1, que lo menciono breve porque en un momento más también voy a platicar de él de manera rápida. Y estas son algunos de los receptores de tipo TOL o TLRs que se han reconocido al momento, y lo que quiero hacer justamente énfasis es que se localizan en superficie o dentro de la célula y son capaces de reconocer diferentes PAMPs, y diferentes PAMPs que son conocidos de algunos, y el más conocido quizá de todos es la endotoxina, que es el lipopolisacárido, que su acción se verá a continuación. Más recientemente se han identificado otro tipo de PRRs o de receptores de reconocimiento de patrones que se encuentran en el citoplasma todos, pero se caracterizan por reconocer la presencia de virus o de bacterias. Son múltiples, cada vez crece más el número de este tipo de receptores de reconocimiento de patrones. ¿Y qué es lo que sucede una vez que estos receptores de tipo TOL o receptores de reconocimiento de patrones de superficie o intracelulares reconocen a estos PAMPs? Lo que sucede es que se activan una serie de cascadas de señalización intracelular que tienen múltiples vías que nos van a llevar a diferentes factores de transcripción que pueden ser activados. Esto es, moléculas que dentro de la célula son capaces de ser activadas, traslocarse al núcleo y en el núcleo activar genes que van a inducir la transcripción genética de mediadores inflamatorios, y de estos hay un montón. Vamos a hablar solamente de algunos de ellos. Esto es en caso de que alguien se interese, pues lo podemos al final de la charla hablar un poquito más de estos. Estas son la señalización que se comienza a través de otro tipo de receptores, que no son los TOL, como comentaba hace un momento, sino que activa factores de transcripción, estos NODs y RIGs, que activan finalmente genes que van a inducir interferones, citocinas, etc. Entonces, en un panorama general, yo quisiera resumir brevemente que tenemos primero una bacteria que a través de estos patrones de reconocimiento son reconocidos por receptores en la membrana o dentro del interior de la célula y son capaces de activar a la célula para producir diferentes mediadores. Y en esta diapos, que aparentemente está complicada, quizá no tanto, podemos resumir las consecuencias de la actividad celular tras el reconocimiento de estos patrones moleculares asociados a patógenos. Aquí esta caricatura es una dendrítica y estas células son por autonomacia las que mejor reconocen estos patrones de reconocimiento, activan la señalización intracelular y la consecuencia es la producción de citocinas proinflamatorias, de quimiosinas y de otro tipo de moléculas, como vemos aquí, interleucina 6, que es importantísima para que pueda en el hígado activar complemento que va a facilitar la fagocitosis. Esta misma actividad de citocinas extracelulares, ya una vez inducidas, también puede ser producida por células como por ejemplo los monocitos para que produzcan IL-4. Como yo comentaba hace un momento, otras alarminas o moléculas extracelulares que salen de la célula tras el daño celular son capaces de ser reconocidas también por receptores de reconocimiento como TLR4 u otros como RAGE. ¿Y qué es lo que van a hacer? Van a amplificar la respuesta inflamatoria. Entonces, aquí se vuelve algo enredoso, sí, porque una cosa es lo que hace el PAMP, ¿no? Y otra cosa es lo que hacen ya todas las moléculas que se inducen tras este reconocimiento. De ahí que justamente se haya pensado que el problema no es el bicho. Una vez que llega el bicho, le damos el antibiótico y bueno, pues empezamos a erradicar el bicho. El problema es la consecuencia que es
la respuesta de nuestro cuerpo a la presencia del bicho y cómo se va a parar, que ahorita vamos a platicar de eso. Una vez que estamos hablando de la respuesta inicial, a la cual conocemos como respuesta inmune innata, se va a desencadenar una respuesta inmune adaptativa, que se pensaba antes, bueno, esto es tardío, esto viene después de que todas las citocinas salen y demás. No, ya cada vez estamos más claros de que la respuesta adaptativa es paralela a la respuesta inmune innata y se basa fundamentalmente en que las células dendríticas presentan en el contexto de moléculas de complejo principal de histocompatibilidad antígenos a los linfocitos T, que son naïf, y estos linfocitos T lo que hacen es finalmente diferenciarse de acuerdo al microambiente de citocinas que encontramos. Entonces, si tenemos citocinas hacia un ambiente como por ejemplo inflamatorio, que es a expensas de interleucina 12, interferón, interleucina 13, nos vamos a ir hacia TH1. Si tenemos IL4 predominantemente, son respuestas TH2 y las que están ahora muy de moda, las respuestas de las células T reguladoras y las TD17. Lo que tenemos como consecuencia de la actividad de la inmunidad innata son que es una actividad mediada por células que van a activar macrófagos para producir radicales libres de oxígeno y a nivel intracelular van a ser capaces de destruir bacterias. Y por otro lado, las células de tipo TH2 que producen estas citocinas pueden ser útiles para las alergias y la respuesta a helmintos, a parásitos en general, la respuesta inflamatoria a expensas de TH17 que justamente generan o exacerban la inflamación y las células T reguladoras que en términos generales apagan esta respuesta inflamatoria. Entonces, en el contexto de lo que es la respuesta inflamatoria inicial, lo que puede desencadenar el CIRS está en función de la presencia de estos mediadores arbitrariamente elegidos, por supuesto, porque hay muchos más, pero esas son algunas de las cosas que hemos estudiado. Finalmente, a toda acción obedece una reacción de la misma intensidad, pero en sentido opuesto, y el cuerpo finalmente va a tratar de subsanar o contener esta respuesta inflamatoria a través de una respuesta antiinflamatoria que se reconoce como el síndrome de respuesta antiinflamatoria compensadora. Hablemos siempre de que la respuesta inflamatoria inicial es local y conforme esto puede evolucionar y dependiendo del tipo de bacterias, dependiendo de la carga de las bacterias, dependiendo de las condiciones del individuo, no solamente de las comorbilidades, sino además de las condiciones genéticas, por si hay polimorfismos genéticos que faciliten o no, es la posibilidad de que el individuo puede generar una respuesta local inflamatoria o una respuesta sistémica inflamatoria y en función de esto se resuelve la respuesta inflamatoria con una antiinflamatoria que puede ser bien controlada o al final una respuesta antiinflamatoria que es la que finalmente nos va a matar. Y aquí quiero enfatizar que interleucina 10 dentro de las citocinas antiinflamatorias quizás sea una de las más importantes y esta se ve incrementada en pacientes con sepsis desde tempranas etapas de la enfermedad. Si su incremento es importante, se asocia con elevación de la mortalidad en infecciones adquiridas intrahospitalarias. El IL-10, como señalaba brevemente en la caricatura previa, es producida principalmente y no de manera única por las células T reguladoras, pero su función es no solamente estar presente, sino además bloquear la producción de citocinas proinflamatorias, o sea, una respuesta a expensas de linfocitos de tipo TH1, y lo que hace es bloquear la producción de citocinas proinflamatorias, que si bien son las que inician toda la respuesta, también se sabe que son importantes para tratar de contener o de llegar a un equilibrio. Otra cosa fundamental que sucede en el CARS es la disminución de los linfocitos. Tenemos linfopenia y seguramente todos nos hemos fijado en los pacientes con sepsis que tienen sí leucocitosis, pero sí leucopenia. Y esa leucopenia condiciona la disminución de la capacidad de combatir infecciones secundarias. Finalmente, las células presentadoras de antígenos, como los monocitos, las dendríticas, las células B, son capaces de presentar antígenos a los linfocitos y estos, a su vez, montar la respuesta que de manera muy general les presenté en la caricatura previa. Cuando tengo linfopenia, esa capacidad se pierde en gran medida.
Y nos da paso entonces a la generación y coco de los intensivistas hoy por hoy, y también de los que estamos fuera de la terapia intensiva, seguramente todos los han vivido, la presencia de hongos que antes decíamos, bueno, ni los detectamos. No, es que los hongos son de las cosas que ahora los intensivistas están más ocupados y preocupados por combatir. No solamente dan antibióticos, sino generalmente ya empiezan a pensar en los antimicóticos desde un inicio. Y otro tipo de virus que están presentes y que lo único que hacen es complicar el panorama. El aumento de las células T reguladoras implica apoptosis, por eso es que está en negrita, y la apoptosis de los linfocitos justamente es la causa por la que nosotros encontramos apoptosis. Lógicamente, aquí hay algunas de las causas por las cuales nosotros encontramos apoptosis, pero esto es, digamos, la característica definitoria del CARS, la presencia de linfopenia, que además nos va a llevar como consecuencia disminución de citocinas como son el interferón gamma, que es esencial para que nosotros podamos activar a los monocitos y que los monocitos puedan hacer efectiva la bactericida, la capacidad bactericida que tienen sobre las bacterias intracelulares. En sépticos que fallecen se observa alteración de la capacidad de secretar citocinas pro y antiinflamatorias en general tras estímulos in vitro con lipopolisacárido, y esto se traduce en un agotamiento de células T o de linfocitos T, que se conoce como el cellular exhaustion, y esto se corroboró a través del incremento de moléculas que inhiben. Entonces, todas las células tienen moléculas que pueden activar más o disminuir la actividad. Cuando la capacidad de regulación se pierde, lo que pasa es que estas células que son inhibitorias aumentan y los linfocitos T finalmente se vuelven todavía más agotados o con menos capacidad de actuar. Entonces, en cuanto a las estrategias de tratamiento, si es para el agente agresor, comentamos pues los antibióticos. Si es para el reconocimiento, que ya vimos que es a través de receptores de reconocimiento de patrones, tenemos que bloquearlos, o aparentemente fue la estrategia inicial. Si es para regular la respuesta proinflamatoria, pues bloqueémosla, o si es para un estado de inmunosupresión, esto es de los linfocitos que están en agotamiento, pues vamos a dar estimulación, y estas son las bases del tratamiento con biológicos. Y vamos a dar ejemplos rápidos de las cosas que se han ido utilizando y los fracasos que se están teniendo. Entonces, el primero justamente es un anticuerpo que bloquea la actividad de los receptores que reconocen los PAMs o estos patrones de los microorganismos. Se hizo un estudio que evaluaba la seguridad y la tolerabilidad de este antagonista contra TLR4, y el objetivo también era disminuir la mortalidad en pacientes con sepsis grave. La metodología, 300 pacientes, así sí casi la doctora Ojeda si estuviera aquí diría, bueno, pues a lo mejor es casi un buen estudio, y con diferentes dosis. Y los resultados, lamentablemente, y el estudio fue bien hecho, es que no mostraron diferencia en la mortalidad. En otro estudio, en fase 3, es un estudio ya que no solamente evalúa seguridad, sino seguridad, tolerabilidad, incluso hasta dosis, de 197 pacientes internados, un estudio a 4 años, con pacientes con sepsis grave en tratamiento por 6 días, evaluando la mortalidad. El resultado es que no se mejoró la sobrevida. Entonces, parece que la estrategia del bloqueo, cuando menos del reconocimiento de PAMs, no fue lo favorita o lo espectacular que se pensaba. ¿Y por qué? Porque pues todo parte de estudios en murinos, y cuando nosotros hacemos ensayos en murinos, en donde todo se está controlado, porque tenemos ratoncitos que no tienen ciertos receptores, esto es ratones knockout de TLRs, entonces las cosas son más controlables y más predecibles los resultados. Pero cuando nosotros hacemos algo más apegado a la realidad, esto es, producimos sepsis inyectando endotoxina a los ratoncitos y después damos el anticuerpo que bloquea a los receptores de tipo TLRs, en este caso, no son tan eficaces como en los ensayos controlados en donde se hacen con otro tipo de estrategias. Entonces, la administración después de iniciado el reto bacteriano disminuye la eficacia. En un estudio fase 3, con este bloqueador anti-TLR4 en pacientes con sepsis, se encontró que eran útiles en aquellos pacientes que tenían un Apache más allá de 21 puntos. Y no era tan útil en los pacientes con menos de 21 puntos.
inclusive encontrando que el beneficio es mínimo y el riesgo mayor. Y aquí algunos recordarán la proteína C recombinante humana, que se utilizó con mucho entusiasmo. No sé, la doctora Navarro me podrá decir, y si alguien de terapia intensiva dijeron, es que con esto ya es la releche para el tratamiento de la sepsis. Y los pacientes tenían que estar premortem para que pudieran darles un producto que podría ayudar en un porcentaje muy bajo. Entonces, claro, ya está fuera del mercado, pero ojo, esas son las cosas que pueden implicar estos estudios que puedan estar mal analizados y sesgados. Otra de las cosas que se están utilizando también es bloquear justamente componentes del complemento, como son C5A o su receptor. Estas son algunas de las acciones de C5A y de su receptor que van desde el daño orgánico, muerte, incremento en moléculas de adhesión, además de todo apoptosis también la inducen, y cuando nosotros analizamos la respuesta al tratamiento, vemos que sí se encuentra discreto incremento en la sobrevida, disminuyen los efectos deleterios, disminuye la falla orgánica múltiple, disminuye la intensidad de la coagulopatía. Entonces, si hay esperanzas, ya empezamos a ver que bloqueando ciertos elementos de esta cascada de inflamación que se desencadena a expensas del complemento, podemos encontrar ciertos beneficios. Todos son estudios que se están haciendo en ensayos clínicos. Quiero aclarar que ninguno de estos está a la venta todavía para este uso. Hablando de bloqueos también, justamente existen unas moléculas justamente que son de programación de muerte, que se encuentran presentes en linfocitos T y B, en células mieloides, en células dendríticas, en células epiteliales, y estas moléculas de las que ya se tiene experiencia en el uso de cáncer e infecciones virales, también se pretende que puedan tener utilidad en el caso de sepsis, porque son justamente estas moléculas responsables de inducir la inhibición de la proliferación de células T y ejercen funciones citotóxicas. Entonces, su expresión se incrementa en pacientes con sepsis y dijeron, si nosotros tenemos pacientes con sepsis, con inducción, con tendencia a la apoptosis, si bloqueamos la actividad, ya sea del ligando o ya sea del receptor, lo que nosotros podemos es mejorar las condiciones. Y en un estudio en el que se utilizaron estos anticuerpos monoclonales, anti-PD1 y anti-PDL1, que es el ligando para este receptor, se vio que se mejora la sobrevida en animales con sepsis y mejora la función fagocítica. En sépticos, en seres humanos, se evaluó en forma ex vivo el tratamiento con anti-PD1, anti-PL1, y lo que se vio es que disminuyó la disfunción linfocitaria, disminuyó la apoptosis y aumentó la producción de interferón gamma e IL-2. Yo recuerdo aquí el papel de interferón gamma, que es para activar mucho más a los linfocitos. Este es un pequeño resumen en donde si el papel es la inmunosupresión, lo que nosotros tenemos es anti-PD1 que pueden, diferentes vías, mejorar la migración de los monocitos, reducir la disfunción, mejorar la fagocitosis, etcétera, en esta caricatura. Tenemos inmunoterapia, también estimulación con anticuerpos monoclonales de una citocina que es IL-7. IL-7 es producida por células estromales, es esencial en el desarrollo y la homeostasis de los linfocitos T, y en pacientes en los que se ha tratado con esta citocina recombinante humana, aumenta el número de linfocitos, aumenta la expresión de moléculas antiapoptóticas, y en los casos de cáncer refractaria se han utilizado ya en estudios con pacientes con HIV y hay pocos efectos colaterales. Esto es un poco lo que decía la doctora Ojeda hace un momento. Es muy importante que no solamente mi producto pueda ser eficaz, sino además tener pocos efectos colaterales, y en pacientes con sepsis también incrementó las moléculas antiapoptóticas, reduce las moléculas proapoptóticas, que es una finalidad importantísima, incrementa la proliferación de linfocitos, lo cual es importante para llevar una adecuada inmunidad adaptativa, la producción de interferón gamma para que se pueda llevar la actividad bactericida en macrófagos y el reclutamiento celular al sitio de la afección. Esto nos lleva a incremento en la sobrevida. Es una pequeña caricatura en donde se resume esta actividad. Finalmente,
hablaremos de algo que sí se está usando y lo utilizarán mucho los hematólogos, lo utilizan mucho los oncólogos, que es el factor estimulante de colonias de granulocitos macrófagos, que se utiliza en los pacientes con cáncer para tratar la linfopenia o la leucopenia en general, y en este caso, en pacientes con sepsis, se utilizó este factor estimulante de colonias para evaluar justamente si evita la desactivación de los monocitos y mejora la evolución de los pacientes con sepsis. Esta es la metodología. Todos los grupos, ambos grupos de pacientes en este caso tenían iguales niveles basales de moléculas de clase 2, que brevemente les digo, las moléculas de clase 2 son las moléculas que presentan antígenos a los linfocitos CD4, y estas son las que favorecen la defensa del organismo. La disminución en la expresión de estas moléculas se asocia con mal pronóstico, y cuando nosotros damos factor estimulante de colonias de granulocitos, aumentamos finalmente la expresión de estas moléculas, y la conclusión del estudio es que disminuye el tiempo de ventilación mecánica, disminuye el Apache 2 o el puntaje de Apache 2 en los pacientes, y también disminuye la estancia hospitalaria, lo cual es bueno. ¿Tiene limitaciones? Sí, tiene limitaciones, porque en 12 estudios en revisión clínica encontraron que la eficacia todavía no tiene un soporte de acuerdo a lo que es la revisión, pero por supuesto que se están haciendo más estudios. Y estos a nivel neonatal se han hecho, y parece ser que son resultados prometedores los que se van a ver eventualmente con el factor estimulante de colonias de granulocitos en sepsis. Finalizo con la glutamina. La glutamina lo utilizan los médicos intensivistas en la nutrición parenteral, porque se ha visto que tiene un papel para mejoría de la sobrevida en los pacientes con sepsis, y con esto yo les voy a explicar por qué sí puede ser interesante el uso de glutamina. La glutamina aumenta los niveles de HCP70, que es una proteína intracelular, en pacientes graves, y se asocia con mejoría en la evolución. Esto se basa en un estudio especial que se hizo por Singleton, en donde se utilizaron ratones que eran carentes de HCP70, o sea, ratones knockout de HCP70, y ratones silvestres de HCP70 en pacientes con sepsis producida por punción secal, como es un modelo habitual. El tratamiento con glutamina se hizo o con placebo, y se evaluó la activación de un factor de transcripción nuclear que induce la producción de citocinas, la respuesta de citocinas, la lesión pulmonar y la sobrevida. En este estudio encontraron que se incrementó la sobrevida en ratones tratados con glutamina, que eran silvestres para HCP70, pero no fue así la sobrevida incrementada en los pacientes que eran knockout para HCP70 o con placebo. La glutamina no mejoró la sobrevida en los pacientes knockout de HCP70, y sí se vio disminución de la lesión pulmonar, disminución de la producción, de la activación de NF-κB y disminución de citocinas proinflamatorias. Este mecanismo de la glutamina se ve que es a expensas de incrementar HCP70, y nosotros lo que vimos es que HCP70 regula la respuesta inflamatoria a través de la disminución de la producción de TNF-alfa a través de un mecanismo complejo, pero que acabamos de describir hace poquito. Entonces, la conclusión de esta pequeña charlita es, primero, que no existen balas mágicas. Eso no existe el medicamento que con el que te voy a dar ya te voy a curar. Parece ser que la forma de la metodología de los estudios, agrupar a los pacientes en condiciones heterogéneas, bajo el mismo diagnóstico con sepsis, no ha sido adecuado, porque disminuye la significancia de los estudios y la capacidad de reproducir los estudios por otras unidades de tratamiento. El fracaso de la terapia de la sepsis radica en la incapacidad de identificar, y esto es claro, quienes están en proinflamación y antiinflamación. En consecuencia, pues es que hay múltiples mediadores, y los mecanismos son redundantes. ¿Se requiere seguir estudiando la fisiopatología molecular? Sí, sin duda, porque esto es lo que va a dar pie a que puedas establecer terapias oportunas, sin duda, más dirigidas y más efectivas. Mejores modelos de estudio. Entiendo que los ratones son a los que les gusta esto de manejar ratones, pues son muy divertidos porque los estudios son bien controlados, pero son diferentes a los humanos y por lo tanto no pueden apegarse los resultados. Y creo que la terapia inmunomoduladora será de mayor utilidad cuando tengamos
la identificación en qué fase vamos a ayudar al paciente si están en pro-antiinflamatoria, porque dependiendo de eso estimulamos o inhibimos. Esto a través del uso de biomarcadores que se están buscando actualmente para identificar qué pacientes son los que pueden ser candidatos o no a la terapia. Como ven, estamos justamente en lo que es la puntita de lo que es un iceberg, y esto me gusta ejemplificarlo, esta foto del Google, porque me parece que aunque nos falte mucho, ya estamos empezando a ver el camino por donde debemos de transitar. Muchas gracias. No sé si tengan alguna pregunta, porque estamos sobre el tiempo. Si no hay ninguna pregunta, pues les agradezco mucho su atención a todos. Muchísimas gracias, Eduardo. Dale, pues. Un pequeño reconocimiento de la asociación. Gracias, Ricardo. Gracias. Bueno, los invitamos al descanso, media hora, en menos de media hora. Bendito el lugar